Israel, Hamás, la guerra total es posible. Hassan Nasrallah, líder del grupo radical libanés Hezbollah, se pronuncia por primera vez desde los ataques contra Israel. BBC News Mundo. BBC News Mundo. La guerra total es posible. Hassan Nasrallah, líder del grupo radical libanés Hezbollah, se pronuncia por primera vez desde los ataques de Hamás contra Israel. Fuente de la imagen, Getty Images. Pie de foto, Hassan Nasrallah, Article Information. Autor, redacción, rol, BBC News Mundo. 6 horas. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió este viernes que un conflicto más amplio en Medio Oriente es una posibilidad real en su primer discurso desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás. Hezbollah, un grupo político islamista que cuenta con un poderoso brazo militar respaldado por Irán, ha estado enfrentándose con las fuerzas israelíes en la frontera líbano-israelí desde el ataque de Hamás a Israel, en el que murieron 1.300 personas y 230 fueron tomadas como rehenes. En un discurso pronunciado desde un lugar secreto que fue visto por miles de personas en una manifestación en Beirut, la capital de Líbano, Nasrallah culpó a Estados Unidos del conflicto. Si Estados Unidos quiere evitar una guerra regional, la agresión a Gaza debe cesar, aseguró, advirtiendo que una mayor escalada en el frente libanés es una posibilidad real. La guerra total es posible, agregó Nasrallah, quien además defendió las acciones de Hamás como correctas, sabias y justas, y describió el ataque a Israel como 100% palestino. Saltar recomendamos y continuar leyendo. ¿Cómo es el metro de Gaza, la extensa red de túneles secretos construidos por Hamás y por qué es tan importante en su estrategia militar? ¿Por qué la crisis de los rehenes secuestrados por Hamás es la más grave que ha enfrentado Israel en su historia? ¿Qué es Hezbollah, el enemigo de Israel en Líbano, y la sombra de un segundo frente de batalla? 3 mapas de la Franja de Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Final de recomendamos. Nasrallah también agradeció a las fuertes y valientes fuerzas respaldadas por Irán en Yemen e Irak por haberse involucrado en la guerra. Los rebeldes hutíes en Yemen han estado disparando drones y misiles contra Israel, mientras que las milicias chiitas iraquíes han atacado a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Fuente de la imagen, Reuters. Pie de foto. Los partidarios de Hezbollah se reunieron en los suburbios del sur de Beirut para escuchar el discurso. Hezbollah es una organización musulmana chiita con una gran influencia política en Líbano y controla la fuerza armada más poderosa de ese país. Es considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos y otros países occidentales. Fue creada en la década de 1980 por la potencia chiita más dominante de la región, Irán, para oponerse a Israel. En ese momento, las fuerzas israelíes habían ocupado el sur de Líbano, durante la guerra civil del país. Hezbollah ha participado en elecciones nacionales desde 1992 y se ha convertido en una importante fuerza política. Su brazo armado ha llevado a cabo ataques mortales contra fuerzas israelíes y estadounidenses en el Líbano. Cuando Israel se retiró de Líbano en 2000, Hezbollah se atribuyó el mérito de haberlos expulsado. Ninguna declaración de guerra total. Análisis de Orla Guerin, corresponsal de la BBC en Líbano. Cuando el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, finalmente habló sobre la última guerra entre Israel y Gaza, después de un mes de silencio, lo que no dijo importó tanto como lo que dijo. No hubo ninguna declaración de guerra total contra Israel. Pocos aquí esperaban algo así. Nasrallah sabe que en Líbano hay poco apetito por otra guerra con Israel. Este país tiene muchos problemas. La economía está en ruinas y el sistema político, tal como está en estado de colapso. Y los 2 portaaviones estadounidenses recientemente desplegados en el mar Mediterráneo también pueden ser un poderoso elemento disuasorio. Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? Suscríbete. Temas relacionados: Líbano, Medio Oriente, Irán, conflicto palestino-israelí, Israel, territorios palestinos, contenido relacionado. ¿Qué es Hezbollah, el enemigo de Israel en Líbano, y la sombra de un segundo frente de batalla? 18 de octubre de 2023. Principales noticias. 5 nuevas realidades que emergen tras casi un mes de guerra entre Israel y Hamás. 7 minutos. ¿Por qué se separaron Panamá y Colombia, y qué papel jugó Estados Unidos? 3 de noviembre de 2023. Después de la pérdida de Panamá, Colombia asumió un enanismo autoimpuesto. 9 horas. No te lo pierdas. 5 claves para entender las masivas protestas en Panamá que tienen paralizado al país. 1 de noviembre de 2023.
¿Qué fue la Declaración Balfour? Las 67 palabras que cambiaron la historia de Medio Oriente y dieron pie a la creación del Estado de Israel 2 de noviembre de 2023. ¿Por qué Paraguay se sumó a Colombia y México como uno de los países con mayor criminalidad organizada del mundo 31 de octubre de 2023? La policía que amamantó a un bebé en Acapulco que llevaba más de 2 días sin alimentarse tras el huracán Otis 31 de octubre de 2023. El moderno tren en el que Puerto Rico gastó más de 2.000 millones de dólares estadounidenses y que no llega a ninguna parte, 30 de octubre de 2023. 8 revelaciones que Matthew Perry hizo sobre su vida en su libro de memorias 31 de octubre de 2023. Secuestro de Mane Díaz, padre de Luis Díaz, el difícil entorno donde creció el jugador en La Guajira, y la violencia que complica el rescate, 31 de octubre de 2023. Los gritos en el tribunal de Robert De Niro a su exasistente, que lo denuncia por ser un jefe abusivo, 1 de noviembre de 2023. El grupo de WhatsApp estaba en silencio, todos estaban muertos, 31 de octubre de 2023. Más leídas. 1. ¿Por qué se separaron Panamá y Colombia? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? 2. La guerra total es posible. Hassan Nasrallah, líder del grupo radical libanés Hezbollah, se pronuncia por primera vez desde los ataques de Hamás contra Israel. 3. Después de la pérdida de Panamá, Colombia asumió un enanismo autoimpuesto. 4. Las divisiones en Israel por el ataque de Hamás y la ofensiva en Gaza, y cómo afectan al primer ministro Netanyahu. 5. La policía que amamantó a un bebé en Acapulco que llevaba más de 2 días sin alimentarse tras el huracán Otis. 6. ¿Quién es Hassan Nasrallah, el clérigo que lidera el poderoso grupo islamista Hezbollah que amenaza a Israel desde Líbano? 7. ¿Qué hace a Bankso, en Bulgaria, uno de los lugares más atractivos del mundo para los nómadas digitales? 8. ELN confirma secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y asegura que lo liberará en las próximas horas. 9. ¿Qué países apoyan y cuáles condenan la respuesta militar de Israel a los ataques de Hamás, y cómo se posicionan los de América Latina? 10. Declaran culpable de fraude y lavado de activos a Sam Bankman-Fried, el rey de las criptomonedas. 1. ¿Por qué se separaron Panamá y Colombia, y qué papel jugó Estados Unidos? 2. La guerra total es posible. Hassan Nasrallah, líder del grupo radical libanés Hezbollah, se pronuncia por primera vez desde los ataques de Hamás contra Israel. 3. Después de la pérdida de Panamá, Colombia asumió un enanismo autoimpuesto. 4. Las divisiones en Israel por el ataque de Hamás y la ofensiva en Gaza, y cómo afectan al primer ministro Netanyahu. 5. La policía que amamantó a un bebé en Acapulco que llevaba más de 2 días sin alimentarse tras el huracán Otis. 6. ¿Quién es Hassan Nasrallah, el clérigo que lidera el poderoso grupo islamista Hezbollah que amenaza a Israel desde Líbano? 7. ¿Qué hace a Bankso, en Bulgaria, uno de los lugares más atractivos del mundo para los nómadas digitales? 8. ELN confirma secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y asegura que lo liberará en las próximas horas. 9. ¿Qué países apoyan y cuáles condenan la respuesta militar de Israel a los ataques de Hamás, y cómo se posicionan los de América Latina? 10. Declaran culpable de fraude y lavado de activos a Sam Bankman-Fried, el rey de las criptomonedas. ¿Por qué puedes confiar en la BBC? Términos de uso. Sobre la BBC. Política de privacidad. Cookies. Escribe a BBC Mundo. Do not share or sell my info. Derecho de autor 2023 BBC. La BBC no se hace responsable del contenido de sitios externos. Lee sobre nuestra postura acerca de enlaces externos.